cívico y social. Bueno, nos vamos al Teatro Municipal, Sí, ¿si te como parece? ustedes veían las imágenes, ya se está desarrollando la ceremonia. Reforma del Estado de la provincia para el que habéis sido designados, cumpliendo y haciendo cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Que Dios y la patria os lo manden. La autoridad mayor del gobierno soberano, María Rosa, procederá a dar lectura del acta correspondiente. Acta de juramento y toma de posesión del señor Ministro de Gobierno y Reforma del Estado. Escritura número 107, protocolo impar. En la ciudad de Santa Fe, a las 13:20 del día 11 de diciembre de 2015, yo, la escribana mayor del Gobierno subrogante, me constituyo en el Teatro Municipal 1 de Mayo de esta ciudad, donde en mi presencia ante el señor Gobernador de la provincia de Santa Fe, Ingeniero Civil Roberto Miguel Richet, se presenta el doctor Pablo Gustavo Farías, argentino, DNI número 21.003.185, designado Ministro de Gobierno y Reforma del Estado mediante decreto número 001 del día de hoy. Acepta la designación y presta juramento de estilo, quedando así en pleno ejercicio de las funciones del cargo. La presente para constancia que previa lectura y ratificación firman el señor Gobernador y el señor Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, por ante mí la escribana mayor de Gobierno subrogante, que doy fe. Tras la lectura del acta se procede a firmar el documento respectivo. Lo hace el señor Gobernador, Ingeniero Miguel Lichi, y a continuación lo hará el vicegobernador Carlos Facendini y también el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, doctor Pablo Farías, y rubricará la señora escribana mayor de Gobierno. Seguidamente se procede a la firma de los decretos de designación de los restantes miembros del gabinete provincial. Firmarán el señor Gobernador de la provincia, Ingeniero Miguel Lichi, y el señor Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, doctor Pablo Farías. Allí vemos la rúbrica de las designaciones de los distintos miembros del gabinete provincial a través de la firma de los decretos, en la persona de Pablo Farías como Ministro de Gobierno y Reforma del Estado y también del flamante gobernador Miguel Lifchitz. En instantes nada más continuaremos con la jura de los otros ministros y secretarios de la provincia de Santa Fe que compondrán el gabinete elegido por Miguel Lifchitz una vez que se hayan rubricado así todos los decretos.
Se ha procedido de esta manera a la firma de los decretos de designación de los restantes miembros del gabinete provincial. Seguidamente damos lectura al decreto en el que se designa al señor Juan Carlos Abalsa como asesor de gabinete de ministros de la provincia. Visto la necesidad de proceder a la cobertura del cargo de asesor de gabinete de ministros y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el bioquímico Juan Carlos Abalsa, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial, por ello el gobernador de la provincia decreta, desígnase al bioquímico Juan Carlos Abalsa en el cargo de asesor de gabinete de ministros. El señor gobernador de la provincia toma el juramento. Señor Juan Carlos Abalsa, juráis por la patria y el pueblo de la provincia de Santa Fe desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de asesor del gabinete de ministros de la provincia, para el que habéis sido designado, cumplir y hacer cumplir su constitución y sus leyes, y la constitución y las leyes de la nación. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que la patria y el pueblo de la provincia os lo demanden. A continuación damos lectura al decreto que se designa al licenciado Gonzalo Miguel Zaglione como ministro de Economía, visto lo normado por la ley 13.509 orgánica de ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de ministro de Economía, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el licenciado en Economía Gonzalo Miguel Zaglione, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial, por ello el gobernador de la provincia decreta, desígnase al licenciado en Economía Gonzalo Miguel Zaglione en el cargo de ministro de Economía. El señor gobernador Miguel Lipchi procede a tomar el juramento al ministro de Economía. Señor Gonzalo Miguel Zaglione, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía de la provincia, para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir su constitución y sus leyes, y la constitución y las leyes de la nación. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Seguidamente damos lectura al decreto por el que se designa a la doctora Claudia Elizabeth Balaguer como ministra de Educación de la provincia. Visto lo normado por la ley 13.509 orgánica de ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de ministro de Educación, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por la doctora en bioquímica Claudia Elizabeth Balaguer, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial, por ello el gobernador de la provincia decreta, desígnase a la doctora en bioquímica Claudia Elizabeth Balaguer en el cargo de ministra de Educación. El gobernador procede a tomar juramento a la ministra de Educación. Señora Claudia Elizabeth Balaguer, juráis por el pueblo de la provincia de Santa Fe desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Educación de la provincia, para el que habéis sido designada, cumplir y hacer cumplir su constitución y sus leyes, y la constitución y las leyes de la nación. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que el pueblo de la provincia os lo demande. Seguidamente damos lectura al decreto por el que se designa al doctor Ricardo Isidoro Silverstein como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el doctor Ricardo Isidoro Silverstein, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial, por ello, el gobernador de la provincia decreta: desígnase al doctor Ricardo Isidoro Silverstein en el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos. El señor gobernador procede a tomar el juramento al Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Señor Ricardo Isidoro Silverstein, juráis por el pueblo de la provincia de Santa Fe desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, para el que habéis sido designados, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que el pueblo de la provincia os lo demande. Damos lectura al decreto por el que se designa al señor Maximiliano Nicolás Puyaro como Ministro de Seguridad de la provincia. Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de Ministro de Seguridad, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el licenciado en Ciencias Políticas Maximiliano Nicolás Puyaro, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial, por ello el gobernador de la provincia decreta: desígnase al licenciado en Ciencias Políticas Maximiliano Nicolás Puyaro en el cargo de Ministro de Seguridad. El señor gobernador de la provincia procede a tomar el juramento al señor Ministro de Seguridad. Señor Maximiliano Nicolás Puyaro, juráis por Dios, la patria y por el padre de la democracia, Raúl Ricardo Alfonsín, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Seguridad de la provincia, para el que habéis sido designado, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Seguidamente damos lectura al decreto por el que se designa al ingeniero José León Garibay como Ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia. Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de Ministro de Infraestructura y Transporte, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el ingeniero civil José León Garibay, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial, por ello el gobernador de la provincia decreta: desígnase al ingeniero civil José León Garibay en el cargo de Ministro de Infraestructura y Transporte. El señor gobernador de la provincia procede a tomar el juramento al Ministro de Infraestructura y Transporte. Señor José León Garibay, juráis por la patria y por los principios de ideales republicanos desempeñar con lealtad el cargo de Ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia, para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que la patria os lo demande. Seguidamente damos lectura al decreto por el que se designa al Contador Público Nacional Julio Luis Ramón Schneider como Ministro de Obras Públicas de la provincia. Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de Ministro de Obras Públicas, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el Contador Público Nacional Julio Luis Ramón Schneider, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial, por ello el gobernador de la provincia decreta: desígnase al Contador Público Nacional Julio Luis Ramón Schneider en el cargo de Ministro de Obras Públicas.
El señor gobernador de la provincia procede a tomar el juramento al ministro de Obras Públicas. Señor Julio Luis Ramón Schneider, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de ministro de Obras Públicas de la provincia, para el que habéis sido designado, respetando y haciendo respetar su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que la patria os lo demande. A continuación damos lectura al decreto por el que se designa al bioquímico Miguel Ciro Darío Gabriel González como ministro de Salud de la provincia. Visto lo normado por la ley 13.509 orgánica de ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de ministro de Salud, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el bioquímico Miguel Ciro Darío Gabriel González, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial. Por ello, el gobernador de la provincia decreta: desígnase al bioquímico Miguel Ciro Darío Gabriel González en el cargo de ministro de Salud. El señor gobernador de la provincia procede a tomar el juramento al ministro de Salud. Señor Miguel Ciro Darío Gabriel González, juráis por el pueblo de la provincia de Santa Fe garantizar su derecho a la salud y desempeñar con lealtad el cargo de ministro de Salud de la provincia, para el que habéis sido designado, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que el pueblo de la provincia os lo demande. A continuación damos lectura al decreto por el que se designa al señor Luis Gustavo Contigiani como ministro de la Producción de la provincia. Visto lo normado por la ley 13.509 orgánica de ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de ministro de la Producción, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el señor Luis Gustavo Contigiani, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial. Por ello, el gobernador de la provincia decreta: desígnase al señor Luis Gustavo Contigiani en el cargo de ministro de la Producción. El señor gobernador de la provincia procede a tomar el juramento al ministro de la Producción. Señor Luis Gustavo Contigiani, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de la Producción de la provincia, para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. A continuación damos lectura al decreto por el que se designa al Contador Público Nacional Jorge Mario Álvarez como ministro de Desarrollo Social de la provincia. Visto lo normado por la ley 13.509 orgánica de ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de ministro de Desarrollo Social, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el Contador Público Nacional Jorge Mario Álvarez, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial. Por ello, el gobernador de la provincia decreta: desígnase al Contador Público Nacional Jorge Mario Álvarez en el cargo de ministro de Desarrollo Social. Procede a tomar el juramento el señor gobernador de la provincia al ministro de Desarrollo Social. Señor Jorge Mario Álvarez, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Desarrollo Social de la provincia, para el que habéis sido designado, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Seguidamente damos lectura al decreto por el que se designa al doctor Julio César Genesini como ministro de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.
Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el doctor Julio César Genesini, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial, por ello, el gobernador de la provincia decreta, desígnase al doctor Julio César Genesini en el cargo de Ministro de Trabajo y Seguridad Social. El señor gobernador de la provincia procede a tomar juramento al Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Señor Julio César Genesini, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la provincia para el que habéis sido designado, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. A continuación damos lectura al decreto por el que se designa a la doctora María de los Ángeles González como Ministra de Innovación y Cultura de la provincia. Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de Ministro de Innovación y Cultura, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por la doctora María de los Ángeles González, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial. Por ello, el gobernador de la provincia decreta, desígnase a la doctora María de los Ángeles González en el cargo de Ministra de Innovación y Cultura. El señor gobernador de la provincia procede a tomar juramento a la Ministra de Innovación y Cultura. Señora María de los Ángeles González, juráis por la patria de la infancia, la imaginación y la memoria, desempeñar con lealtad y compromiso el cargo de Ministra de Innovación y Cultura de la provincia, para el que habéis sido designada, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si no lo hicierais, si así no lo hicierais, que los niños y los ciudadanos santafesinos os lo demanden. Seguidamente damos lectura al decreto por el que se designa al ingeniero Eduardo Antonio Matoso Peñalba como Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia. Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el ingeniero químico Eduardo Antonio Matoso Peñalba, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial. Por ello, el gobernador de la provincia decreta, desígnase al ingeniero químico Eduardo Antonio Matoso Peñalba en el cargo de Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El señor gobernador de la provincia procede a tomar el juramento al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Señor Eduardo Antonio Matoso Peñalba, juráis por los principios e ideales republicanos, al respeto de los derechos humanos y el honor, desempeñar con lealtad el cargo de Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia, para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que el pueblo de la provincia os lo demande. A continuación damos lectura al decreto por el que se designa al ingeniero Jacinto Raúl Esperanza como Ministro de Medio Ambiente de la provincia. Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de Ministro de Medio Ambiente, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el ingeniero agrónomo Jacinto Raúl Esperanza,
diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial. Por ello, el gobernador de la provincia decreta, desígnase al ingeniero agrónomo Jacinto Raúl Esperanza en el cargo de ministro de Medio Ambiente. El señor gobernador de la provincia procede a tomar juramento al ministro de Medio Ambiente. Señor Jacinto Raúl Esperanza, juráis por Dios, el pueblo santafesino y el derecho a un ambiente saludable, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Medio Ambiente de la provincia, para el que habéis sido designado, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que el pueblo de la provincia os lo demande. A continuación damos lectura al decreto por el que se designa al ingeniero Diego Leonel Leone como secretario de Estado del Hábitat de la provincia. Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de secretario de Estado del Hábitat, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por el ingeniero en construcción Diego Leonel Leone, diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial. Por ello, el gobernador de la provincia decreta, desígnase al ingeniero en construcción Diego Leonel Leone en el cargo de secretario de Estado del Hábitat. El señor gobernador de la provincia procede a tomar juramento al secretario de Estado del Hábitat. Señor Diego Leonel Leone, juráis por el pueblo de la provincia de Santa Fe desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Estado del Hábitat de la provincia, para el que habéis sido designado, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que el pueblo de la provincia os lo demande. Seguidamente damos lectura al decreto por el que se designa a la señora Verónica G.C. como secretaria de Estado de Energía de la provincia. Visto lo normado por la Ley 13.509 Orgánica de Ministerios y la necesidad de cubrir el cargo de secretario de Estado de Energía, y considerando que es voluntad de este Poder Ejecutivo que el mismo sea desempeñado por la señora Verónica G.C., diligenciándose lo actuado en el marco de lo estatuido por el artículo 72 de la Constitución Provincial. Por ello, el gobernador de la provincia decreta, desígnase a la señora Verónica G.C. en el cargo de secretaria de Estado de Energía. El señor gobernador de la provincia procede a tomar juramento a la secretaria de Estado de Energía. Señora Verónica G.C., juráis por la patria y vuestro honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretaria de Estado de Energía de la provincia, para el que habéis sido designada, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria os lo demande. Finalizados los juramentos, la escribana mayor de gobierno